El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, se está cumpliendo 40 años, 4 décadas de estar muy presente y acompañando el desarrollo del país. Es uno de los centros de pensamiento pues más reputados, no solamente de México y de América Latina, sino del mundo. Al cabo de estos 40 años, pues ha sido un partícipe relevante de las decisiones estratégicas de la construcción del México moderno. Esta noche me da mucho gusto recibir a su director general, él es Sergio López. ¿Cómo está, Sergio? Buenas noches. Muy buenas noches. 4 décadas de estar acompañando pues el crecimiento y sobre todo la modernización del país. ¿Cuáles destacarías tú como momentos claves en donde el CIDE ha tenido pues una participación relevante como justamente un influyente think tank? Yo diría que a lo largo de estas 4 décadas el CIDE ha acompañado los procesos de cambio y de transformación de México. En su origen, el CIDE fue diseñado como un centro fundamentalmente orientado a la economía, que requería en ese momento el país. Estamos hablando de 73, 74, y un grupo de asesores del presidente Echeverría, principalmente Horacio Flores de la Peña, confluyó junto con la idea de una profesora, Trinidad Martínez Tarragó, que quería que los estudiantes mexicanos no se fueran al extranjero, sino que se podían formar estos cuadros que iban a alimentar a la administración pública, sobre todo en economía, insisto, junto con una circunstancia afortunada que fue la llegada de un grupo muy importante y destacado de profesores chilenos exiliados. Entonces estas 3 ideas convergen. Estamos hablando de la época del desarrollo estabilizador, con una fuerte presencia estatal, y ahí empieza el CIDE y desde entonces acompaña a México. En aquella época, con la idea de un presupuesto, digamos, orientado al crecimiento, las empresas paraestatales era un tema muy importante que en ese momento estudiaba el CIDE, y con el tiempo pues ha venido acompañando las transformaciones. El CIDE, por ejemplo, ha hecho aportaciones importantes en materia de presupuesto, en materia de evaluación de política pública, en materia de medición de la pobreza, en materia de, digamos, análisis macroeconómico, finanzas públicas, federalismo fiscal, pero también en otras áreas como la administración pública o la ciencia política hemos tenido una participación relevante en el debate, en aportar ideas, en colaborar a la toma de decisiones. Esta construcción del México moderno, en donde ustedes han tenido pues una participación destacada, nos permite decir que nuestro país está preparado, es competitivo, jurídica, administrativa, económica, mente para los desafíos que se imponen en el futuro. Mira, sin duda el país, si lo vemos hoy a la distancia, ha recorrido un camino muy importante. Yo creo que el país hoy tiene sólidas bases macroeconómicas, tiene un entramado institucional muy complejo pero bien puesto, y tenemos sin duda condiciones para enfrentar el futuro. Sin embargo, mantenemos problemas que no hemos podido resolver a pesar de las cosas que hemos hecho bien. Y particularmente mantenemos un problema de desigualdad y de pobreza secular, que a lo largo de los últimos 40 años, a pesar de todo lo que se ha hecho, no se ha podido resolver. Seguimos arrastrando un rezago educativo muy importante y mantenemos, digamos, una tasa de crecimiento claramente insatisfactoria, con un potencial para hacerlo mucho mejor. Este nuevo entramado institucional que tenemos hoy debería de permitirnos hacer este despegue, pero al mismo tiempo vemos que las carencias en otras dimensiones, como la seguridad, por ejemplo, nos está otra vez poniendo un freno para lograr el crecimiento, pero sobre todo el abatir la desigualdad como el gran reto nacional que tenemos enfrente. Mencionaste hace un momento, Sergio, cuáles son
pues esas asignaturas pendientes que nos tienen anclados como país, que no nos permiten dar ese salto que muchos quisiéramos. Sin embargo, también hay nuevos retos, nuevos desafíos que se derivan, por ejemplo, de estos actos abominables que tienen que ver mucho con un grave problema estructural del país, que es la corrupción. Vemos un nuevo entramado regulatorio que no veíamos desde hace 20 años con el Tratado de Libre Comercio, sí, y que se derivan de las reformas estructurales en sectores clave como el energético, como el de telecomunicaciones, como el de competencia económica. Sin duda, Darío, tenemos un país que camina a dos velocidades, ¿no? Una que tiene esta dimensión que tú mencionas, que viene desde el TLC, desde los cambios estructurales, y que ahora se refuerza con una nueva concepción económica, constitucional, que permitiría inversión y desarrollo en términos de infraestructura, de energía, que es crítica. México tiene un potencial energético muy importante que puede ayudar al crecimiento. En materia de telecomunicaciones también, que no solo es las telecomunicaciones, sino es el impacto que tienen o que pueden tener las tecnologías de la información en la educación y en dar un salto hacia adelante. Al mismo tiempo, mantenemos condiciones de carácter local, sobre todo, de desigualdad, de falta de educación, de subinversión en formación de capital humano, que son las anclas que no permite que esta parte que camina rápido y bien, que está vinculada con la economía global, jale al resto del país. Este es el reto que tenemos enfrente, y todos estos hechos reprobables, abominables, pues no son más que la manifestación de ese retraso social, económico, que viven muchas zonas del país, y que lo que tenemos que hacer, y ese es insisto, el reto, desde todas las perspectivas, los políticos en la política, los administradores y nosotros en la academia, en la investigación, encontrar soluciones para esto que, si no resolvemos, no vamos a hacer que este país tenga el lugar que debería ocupar en el mundo y en el bienestar de las personas que vivimos en este maravilloso país. ¿Qué es lo que está haciendo el CIDE justamente en este tipo de temas tan relevantes en donde nos estamos jugando prácticamente el futuro como país, la viabilidad de México? Nosotros hacemos tres cosas esencialmente. Primero, formación de capital humano. El CIDE ofrece 10 programas de excelencia al nivel de los mejores programas del mundo, con una característica. Son programas muy exigentes, pero basados en el mérito. La filosofía del CIDE como un centro público es que cualquier estudiante con la capacidad, sin importar su estrato o su procedencia socioeconómica, debe tener oportunidad de ingresar al CIDE y de concluir una licenciatura, una maestría. Formación de capital humano. Segunda, nuestras líneas de investigación. Hoy te puedo poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en materia de rendición de cuentas, que es uno de los elementos centrales donde tenemos que insistir. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas reduciría corrupción, reduciría impunidad, fortalecería el Estado de Derecho. Es un programa muy importante. En diseño y evaluación de política pública es otro de nuestros programas centrales. Tenemos un doctorado en política pública. Fortalecimiento de los valores democráticos es otro de los temas centrales que tiene el CIDE. Fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de justicia. Todos estos son temas que venimos trabajando. Y tercero, que es la tercera función del CIDE, es llevar este conocimiento que se genera en el propio CIDE, pero no solo ahí, sino digamos en el conocimiento global, utilizarlo para aportar, informar el debate público y permitir que quienes tienen que tomar decisiones tengan mejores herramientas para hacerlo. Pues Sergio López, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, muchas gracias por haber estado aquí esta noche y muchas felicidades por estos 40 años. Al contrario, gracias a ustedes.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.